Bienvenidos y bienvenidas a todas las escuelas, los países, los compañeros, compañeras, profesores, alumnas y alumnos que hoy de una manera muy emocional empezamos esta nueva aventura de un WAC, de un workshop totalmente distinto a los que hemos ideado en los últimos años, ¿no? Aquí estáis muchos de los que hemos estado participando y amasando estos últimos workshops que prepara a los cursos siguientes de arquitectos de cabecera. Y este año pues va a ser raramente atípico, aunque tenemos el antecedente previo de lo que ocurrió precisamente durante el periodo de confinamiento, donde también estuvimos ensayando una nueva manera de seguir estableciendo esta conexión con la realidad, con la que apuesta de alguna manera arquitectos de cabecera y que evidentemente todos vuestros cursos que representáis también de alguna manera hemos ido como implicándonos de esa misma fórmula, ¿no? Con esa misma metodología. Primero de todo, digo bienvenido al equipo docente de las distintas universidades, la Universidad Nacional de La Plata y la de Palermo, a Daniel Silverfaden, a Lucía Holman, a Pablo Reynoso, a Lara Ortega, de la Universidad Nacional de Córdoba, a Celina Caporosi, a Belén Tosello, a Maricruz Errasti, a Marijo Verón y a Celeste Guerrero, a la Pontificia Universidad Javeriana, a Carlos Hernández, gran compañero de aventuras durante todos estos 5 años y una más, a José Luis Bukeli, a Santiago Pradilla, a Alberto Aranda, César Ramírez, Juan Carlos Cuberos, a la Iberoamericana de Tijuana, por fin, a Torolab, con todos nosotros, a Raúl Cárdenas y Ana Martínez, a la Universidad Politécnica de Cataluña, la ECHAP UPC, con Ivonne Bilbao, Tonet Font, Zaira Muxí, Marc Bartolomé y yo mismo, Josep Buigas. Y Joan Martí, perdón, lo tenía aquí también despistado en la lista. Genial de estar todos aquí juntos y empezar este WAC insólito, decíamos, ¿no? Yo creo que un poco una paradoja en la que sabéis y sabemos que siempre estamos como fomentando un contacto directo y una mezcla entre estudiantes de distintas universidades y eso raramente eso no va a poder suceder al menos de la misma manera que lo habíamos como ideado, ¿no? Esta posibilidad de estar tan lejos y al mismo tiempo pretender estar tan cerca como queremos y como pretendemos que este workshop también sea, ¿no? Intentar seguir trabajando desde la proximidad, desde la escucha activa, desde el tocar la realidad, desde bajar al barro y desde poner el cuerpo, que es una frase que nos gusta, que robamos de Marina Garcés, la filósofa catalana, en la que expresamos una manera de atender y de acercarnos a la realidad poniendo nuestro propio cuerpo y ensayando no solo desde la lógica proyectual, sino también desde la lógica de la acción, una manera como de aproximarnos y resolver problemas concretos y reales. Decíamos de que este curso hereda de alguna manera la experiencia de lo que ocurrió durante el confinamiento, donde improvisamos un taller también internacional fantástico con unos resultados que están en la web, que es 1000 casas en tu casa, donde empezamos como a intentar autoetnografiarnos, autocartografiarnos un poco. En ese caso no podíamos estar en contacto con la gente, con lo cual dedicamos esa misma metodología a autorregistrar un poco la situación y compararla y compartirla con todos los estudiantes de distintas universidades, ¿no? En ese ejercicio intensísimo y emocionante que supuso el momento del confinamiento y 1000 casas en tu casa, yo creo que emergieron dos vulnerabilidades brutales, ¿no? Dos momentos extremos de estas situaciones en las que decidimos en ese momento dedicarle precisamente el siguiente workshop, el que estamos ahora iniciando. Por un lado, sin duda, en el momento en que te obligan a confinarte, que te obligan a cerrarte en casa, pues lastimosamente hay gente que no tiene casa y que no puede confinarse, ¿no? Ese era uno de los límites de la vulnerabilidad de este proceso del confinamiento. Pero el otro, y es el que trataremos en este workshop y en el curso que sigue, es darnos cuenta que en realidad esa idea de confinarse, esa idea de encerrarse en casa, es una condición que ya existía, invisibilizada por mucha gente que en realidad no puede salir de casa. No puede por sus condiciones sociales, por su pobreza, pero también muchas veces por la incapacidad de acceder al exterior, ¿no? Y eso sucede en la mayor parte con la gente mayor, cada vez más mayor de nuestras ciudades. Seguramente hay condiciones muy diversas de lo que ocurre en Barcelona, de lo que está ocurriendo en Argentina o en Tijuana o en distintas ciudades en las que vamos a estar investigando. Pero sí, sin duda, está claro que cuando hablamos
la ciudad del futuro, cada vez más nos acercamos a una idea del futuro que se va a parecer muchísimo a esta, pero que habrá que transformarla y que habrá que adaptarla profundamente en el interior de las casas, en el exterior también vecinal y en el entorno de toda la ciudad. Habrá que adaptarlas para dar sentido a vivir eso, ¿no? Vivir con unas capacidades distintas con las que hemos imaginado y hemos dibujado y hemos construido nuestras ciudades. Con lo cual, lo que fue un detectar un problema gravísimo y que evidentemente ha pasado en todo el mundo, ¿no? La gente más que ha sufrido las peores consecuencias de esta COVID. Ayer me explicaba precisamente Raúl, ¿no? en sus equipos, ¿no? La gente mayor que desgraciadamente ha perecido en todo este proceso, ¿no? Pues ha sido eso, ¿no? Gente de extrema vulnerabilidad, gente mayor, y adaptarnos o entender esa situación y trabajar sobre esa base para este siguiente workshop creíamos que era una buena cuestión y un tema muy, muy arraigado a las necesidades o a las voluntades de lo que sería arquitectos de cabecera. Pero al mismo tiempo siempre lo sumamos eso con condiciones específicas, ¿no? Y en este caso, o al menos lugares, momentos en el calendario donde entendemos que todo esto puede cristalizar y dar sentido a todas estas investigaciones que pretendemos abrir, que es en este caso el congreso que se va a hacer a finales en verano, en principio con el tema del COVID todavía no tiene la fecha fijada, pero entre finales del año que viene, un congreso dedicado a la vivienda y a la gente mayor, donde ya se espera que de este trabajo que hagamos en este workshop y del que consecuente que hagamos cada uno en nuestras universidades, en nuestras aulas, pues se pretende que lo podamos llegar a presentar en los formatos que vayamos un poco decidiendo, ¿no? Y esa idea de tener como un objetivo muy a largo o a medio término, ¿no? de este congreso, también nos obliga como a pensar cuál es el recorrido, ¿no? Y cuál es la metodología, que sabemos cuál es, la de arquitectos de cabecera, acercarse a la gente y desde ahí ir cartografiando las realidades para ir encontrando soluciones específicas. Sabemos cuál es la metodología, sabemos que tenemos un objetivo a largo término, a medio término de presentar nuestros resultados, pero el resto está por escribir, ¿no? Y un poco la idea de este workshop te trata un poco exactamente de eso. No venimos todos los profesores y profesoras en este marco para poner encima de la mesa un tema al cual ya sabemos cómo acabará este cuento, con un proceso docente el que estamos acostumbrados, digamos, a transitar, ¿no? En el que ya tienes muy claro cuáles son los objetivos al cual el alumnado tiene que llegar, ¿no? Ese no es el caso. En este caso, estamos aquí, nos reunimos para precisamente escribir ese enunciado. Este workshop de este mes, que precisamente a estar mezclándonos y presentándonos mutuamente los trabajos que vayamos haciendo alrededor de este tema, pretende precisamente consolidar un poco una taxonomía, esta cartografía inicial, que siempre ha sido así un poco en los workshops. Hemos establecido las bases de lo que luego serían los cursos, ¿no? Y un poco aquí vamos a pretender gente experta que nos va a ir como ayudando a esclarecer alguno de estos temas. Y hoy tenemos la grandísima suerte, bueno, tenemos 3 invitadas magníficas. Por un lado, tenemos hoy a Irati Mogollón, que nos va a explicar a través de sus investigaciones que ha hecho en este magnífico libro de Arquitecturas del Cuidado hacia un envejecimiento activista, nos va a explicar y nos va a presentar y va a ser un poco la que abrirá esta serie de 3 conferencias que vamos a ir viendo durante los martes que siguen, ¿no? Bueno, y sin más, doy la palabra a Ivonne para que acabe de presentar decentemente a Irati. Gracias, Josep. Bueno, buenas tardes y buenos días a todos y a todas. A ver, yo sobre todo solo voy a intervenir para agradecer enormemente a Irati que esté aquí al lado. No os podéis imaginar la actitud de facilitar completamente esta intervención, porque ha sido complicado, ha cambiado planes, se ha reorganizado y tenemos la enorme suerte de que participe en la sesión inaugural de este workshop. Y como bien decía Josep, yo creo que vamos a tener 3 momentos de aportación, 3 conferencias, 3 conferenciantes muy, muy potentes. Y empezamos con Irati Mogollón. Irati Mogollón es doctora en Sociología y máster en Estudios Feministas y de Género por la Universidad del País Vasco. Su tesis doctoral, que en la misma universidad, habla sobre estrategias y sistemas colectivos de sostenibilidad de la vida en tiempos de crisis.
Sus principales investigaciones han girado en torno a este propio tema de la tesis, a la sociología de la vida cotidiana, la economía feminista y las viviendas colaborativas de las personas mayores desde una mirada interdisciplinar, desde la arquitectura, desde el urbanismo y desde la sociología. Es facilitadora grupal y geontóloga feminista. Es miembro del grupo de investigación de antropología feminista AFIT. Entre otras publicaciones, es autora, junto a Ana Fernández, arquitecta, del libro que comentaba Josep y que nosotros hemos incluido como bibliografía esencial del curso, Arquitecturas del Cuidado hacia un envejecimiento activista. Ha sido gracias a este libro, fantástico, que, bueno, entramos en su órbita y la verdad es que es un lujo increíble poder tener al autor aquí delante y que os vaya a abrir el workshop con una, yo creo que con una aportación de todo interesante y que generará, entendemos, que 100.000 preguntas, 100.000 reacciones. Yo nada más doy paso a Irati, sobre todo Irati, eskerrik asko, ongi etorri, y nada, empezamos ya este workshop que esperamos que sea realmente interesante. Muchas gracias, Irati. Adelante. Vale. ¿Llevamos mascarillas? Sí. Bien. Tenía la duda si quitarme la mascarilla de manera romántica, sexy o cómo, pero bueno, voy a hacerlo rápido. Antes de nada, antes de comenzar con el PowerPoint, lo que sí os quería comentar un poquito son algunas cuestiones. La primera es, en la medida de lo posible, si podéis poner la cámara, yo lo agradecería un montón, por esta parte de que la digitalización no quite tampoco o no arrase con la gestividad y la manera que tenemos de gesticular y de relacionarnos y de recibir la información, ¿vale? Porque esto es lo que diferencia también una clase magistral de un espacio que intenta llegar a ser colaborativo, ¿no? O colectivo. Entonces, por otra parte también, lo hablaremos en la presentación, pero mi manera de trabajar es un poco polémica porque me gusta intentar trabajar desde el humor, considerando que el humor es una cuestión muy seria. Entonces, a la hora de trabajar con este tipo de cuestiones, también necesito ver cómo interactuáis, tanto por el chat y tanto también a nivel de gesticular. Si consigo sacaros a alguno de vosotros una sonrisilla, ya será para mí un triunfo, ¿vale? Al otro lado de la pantalla. Desde el humor y desde el cinismo se llega muy lejos. Y luego, para terminar, una idea muy interesante que ha dicho Josep Boigas, por unir desde ahí y ya empezar con la presentación y desaparecer de la pantalla, y que sea una voz en off, está la idea de hablabas un poco de la vulnerabilidad que se ha habido en el COVID, ¿no? Yo os quiero contar un secretito. Los y las sociólogas hemos vivido esta situación como un niño pequeño cuando entra en una juguetería. O sea, no hay nada mejor que un drama social para un sociólogo a la hora de analizar cuáles son los comportamientos sociales. Entonces, hay una realidad muy importante desde la que podemos comenzar a hablar y desde la que también podemos situar todo el drama que se ha vivido con el COVID, y es que históricamente la manera de castigo social más común de un ser humano, del ser humano, ha sido el destierro social. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser que se construye en base a las relaciones que tiene alrededor. Es un animal social. Entonces, no hay mayor castigo para un animal social que desterrarlo de todo aquello que le da identidad y le da personalidad. Entonces, ¿en qué escenario nos sitúa todo esto? En un escenario catastrófico, obviamente, pero desde el punto de vista de la sociología, increíblemente interesante, porque es justamente qué sucede cuando nos autoobligamos a ese destierro social y qué tipo de mecanismos se generan a partir de ahí. Entonces, bueno, dejo esta idea así en el aire y voy directamente a la presentación. Entonces, una vez más, agradecer a todas las personas que me han dejado estar aquí, que han confiado en este espacio. Voy a saltarme los agradecimientos y empezar directamente. Como he comentado, mi manera de trabajar tiene 3 puntos de vista. Primero, la epistemología o el punto de partida. Ya sabéis, o tendréis un poquito en mente, que las y los sociólogos nos dedicamos a la ciencia social. Entonces, una de las cuestiones que más trabajamos es el método científico. Donna Haraway, que es una de las investigadoras feministas más conocidas, hablaba de la epistemología o del conocimiento situado, que lo que partía era de la idea de que la ciencia, aunque siempre nos han hecho pensar que la ciencia es una cuestión objetiva, la ciencia en realidad está atravesada por la subjetividad de aquella persona que está reflexionando en torno a ella. Entonces, la única manera de hacer ciencia verdaderamente objetiva sería, irónicamente, visibilizar el espacio desde el que se está hablando.
Esto es visibilizar las cuestiones que me atraviesan y que convierten en subjetivo todo aquello que estoy diciendo. Porque entonces es como decir, bueno, esta es mi parte del puzzle, entiendo que hay otra parte más de realidad social, de parcela que no puedo llegar a entender, pero yo hablaré desde aquí. Entonces así no nos pillamos los deditos y es una manera muy interesante desde la que hablar. Ahora bien, ¿desde dónde voy a hablar yo exactamente? Primero desde el humor. Como ya he comentado, para mí es una herramienta política de transformación social, sobre todo porque considero que el conocimiento tiene que servir para remover a las personas que también están escuchando y participando en todo esto. ¿Con esto qué quiero decir? Que si no te mojas, aun tirándote a la piscina, es que estás completamente con una actitud de rechazo hacia todo aquello que te está llegando. Entonces, así lo que generaremos es un conocimiento complaciente. Poco a poco iremos recogiendo cada vez más palabras y sabremos hablar de una manera muy encriptada y muy compleja. Pero eso no significa que sepamos entenderlos, que los hayamos interiorizado. Entonces, espero que algo de lo que os diga os pique, porque si no os pica, no he hecho mi trabajo como es debido. Esto es como salir de la película Titanic sin llorar. Es como, bueno, puede que no llores, pero maldita Rose, déjame entrar, ¿no? Déjale al otro que se suba a la barca, ¿no? Bueno, al cacho ese de madera. Entonces, tú tienes que sentir algo en el proceso. Si no sientes nada en el proceso, ha habido un fallo de comunicación ahí. Entonces, vamos a intentar ser revulsivas en el proceso también, como os he comentado. Y la tercera cuestión, pero no menos importante, es que hablo muy rápido. Ya os habréis dado cuenta, hablo muy rápido. ¿Por qué hablo rápido? Da igual que sean 20 minutos, que sea una hora. Luego escucho de manera activa, ¿vale? Eso sí lo tengo, pero hablo muy rápido. Porque para mí la vida es súper interesante y hay miles de cosas que contar. Entonces, ya lo siento, agarraos así y luego si alguien necesita respirar un poquito, pues lo entenderé, ¿vale? Lo entenderé. Perdón, perdón, perdón. Y ya comenzamos. Vale. Este es el itinerario del workshop que había planteado. Primero, me gustaría hacer una genealogía express del hábitat colectivo. Después, voy a saltar a aterrizajes en las sociedades envejecidas, dándoos unos tips, unas claves para que podamos enmarcar, también entendiendo cuáles son los falsos mitos de las sociedades envejecidas, un poquito todo esto que se está haciendo de la academia de manera edadista, discriminación por edad, luego entraremos en ese término, que seguro que lo controláis, pero bueno, por repetir no pasa nada. Y la tercera, vamos a saltar a las arquitecturas del cuidado, que si bien lo vais a trabajar porque nos vais a leer merchandising, nos vais a leer y va a ser, pues ya, ¿para qué escucharme más a mí teniendo el libro? Pero sí es verdad que ciertas claves pueden ayudar también a terminar de enmarcar este proceso. Y luego intentaré callarme y escucharos y poder tener un mínimo de conversación, ¿vale? Y en este punto agradecería que las y los alumnos intentaran hablar antes de que hablen los profesores, porque ya sabemos que los profesores tienen muchas ganas de hablar y ese espacio de reconocimiento colectivo lo tienen ganado. Pero, leñes, aprovechar que estoy aquí para preguntarme. Y, por otra parte, los profesores dar un paso atrás, esperar un segundito y luego ya participáis. Que yo ya sabéis que encantada de hablar. Si otra cosa no, pero discutir nos va a gustar. Entonces, ¿de qué voy a tratar cuando hablo de la genealogía express del hábitat colectivo? Lo primero de todo, una de las ideas más importantes que me gustaría expresar cuando hago este recorrido es la idea de que el hábitat colectivo es una cuestión o es un tipo de estructura que tiene más de 3 siglos, ¿vale? Que se ha formulado desde hace mucho tiempo. Entonces, esta idea de que ahora de repente hay gente que quiere reinventar la rueda es como, bueno, hay una tradición histórica, cultural, que acontece o de la que se hereda este tipo de estructuras, que también merece la pena enmarcar, así brevemente y como pinceladas, pero por esta pequeña cuestión de no olvidar el pasado, ¿no? Y de también honrar a aquellas personas que lo lucharon en el camino. Luego también, por otra parte, por lo que os he comentado de la idea de no reinventar la rueda, y luego por algunas claves que nos van a dar en ciertos debates que son contemporáneos y que yo, la verdad, me tiro de los pelos cada vez que lo digo, porque digo, por Dios, llevamos 3 siglos debatiendo sobre esto, ¿de verdad no vamos a avanzar? Entonces, que tampoco digo que yo tenga las respuestas, pero leñes, vamos a... Entonces, la genealogía express del hábitat colectivo que voy a hacer, agarraos porque me pienso saltar, a ver si voy a dar 3 siglos en 10-15 minutos. Si lo consigo, me aplaudís. Nada, entonces, primero me gustaría empezar con los socialistas utópicos, luego voy a pasar a los... Espera, que me he apuntado cómo se pronuncia. No sé dónde la tengo. Bueno, se llama Enjunschauung, si alguien sabe alemán, por Dios, perdonadme la vida. Luego estaríamos, las materialistas feministas, luego el Enjunschauung luego las Collectivus, luego los cohousing y luego plantearemos el ahora qué. ¿Vale? Como transición de todo esto que voy a comentaros. Primero comenzamos con los socialistas utópicos. Muchos de vosotras, si hay alguna antropóloga en la sala, dirá, no, por Dios, estructuras colectivas había mucho antes. Sí,
pero vamos a intentar coger la modernidad, por Dios, porque como empecemos con las tribus de Papúa Nueva Guinea, yo me muero, ¿vale? Porque aquí hay demasiada amplitud. Entonces vamos a cerrar un poquito, ¿qué os parece 3 siglos? Vamos, ¿no? Venga. Entonces, primero empezamos con Tomás Moro, obviamente el creador de la utopía, uno de los primeros pensadores y creadores de la teoría, bueno, de la teoría o de la corriente de los socialistas utópicos. Tomás Moro, aquí, momento chapa, hablaba de una utopía de sociedad, que era una isla que encontraban unos navegantes, en la que obviamente no existía la propiedad privada y el ser humano, en este caso hombre, obviamente, vivía en una igualdad total y absoluta, todo el mundo era dueño de los recursos, etcétera, etcétera. No existía el término este de la propiedad privada. Y entonces de ahí empezó a idear pues, cómo sería esa sociedad. Esta idea fue fraguando y fue tomando diferentes corrientes, desde las que me gustaría señalar el falansterio de Charles Fourier y luego el familisterio de Jean-Baptiste André Goldin, ¿vale? Entonces, la diferencia entre el falansterio y el familisterio, la más marcada de todas, si bien no la central, sería el tema de que el falansterio empieza desde sujetos individuales y el familisterio reconoce la unidad familiar como punto de partida, ¿vale? Pero en términos generales, ¿qué nos interesa rescatar de estas ideas? La primera es que todo el mundo, toda persona que idea una estructura colectiva, una manera de habitaje colectivo, plantea una sociedad en términos de armonía y justicia. Claro, ahora está la parte interesante, ¿qué tipo de armonía y qué tipo de justicia, no? Pero nos interesa también, cuando investigamos este tipo de cosas, rescatar qué modelo de bienestar están planteando, cómo entienden el bienestar. Porque, por ejemplo, los socialistas utópicos entendían el bienestar desde un punto de vista homogéneo, que, por ejemplo, uno de los socialistas también conocidos como Orwell fue el que criticó después esa idea de homogeneidad, ¿no? En La rebelión en la granja, cuando hablaba de, vale, está muy bien que todo el mundo tengamos un punto de partida homogéneo, pero ¿dónde está la capacidad de desarrollo? ¿Dónde está la esperanza en todo esto? ¿No? Pero bueno, entonces, la sociedad armoniosa y justa dentro del modelo de los socialistas utópicos, como hemos comentado, era homogénea. Luego, el sujeto que la representaba era un sujeto obrero. Un obrero significa que los trabajadores, o sea, que es la identidad trabajadora la que está por encima de todo. El trabajador era libre, etcétera, etcétera, etcétera. Los trabajadores son propietarios de los medios de producción. Obviamente, había una división sexual del trabajo, ¿cómo no? Chicas, es lo que ha tocado. Y luego, dentro de la socialización de la producción y la reproducción, hay que nombrar lo que estaba integrada dentro del espacio arquitectónico. ¿Esto qué quiere decir? A efectos prácticos. Que había desde el hospital hasta el espacio de crianza, hasta la cocina, hasta la fábrica, hasta la parte de detrás, el espacio de agricultura. Pero todo estaba integrado dentro del edificio. Voy a seguir pasando. Y el proyecto, lo interesante de sacar de esta idea también es la idea de que, disculpa por repetir palabras, pero es el concepto de que lo que estaba en el centro del proyecto era el empleo, el trabajo como tal. Toda la vida colectiva y cotidiana giraba alrededor del empleo. Luego pasamos a las materialistas feministas. Las materialistas feministas, a ver si os suena de algo este debate. De repente dicen, no. Esto de que cuando superemos el capitalismo en una sociedad poscapitalista y socialista, obviamente, las mujeres serán libres y por sí emancipadas, no es una realidad, porque el patriarcado es previo al capitalismo. Entonces, esto de que no, nosotros vamos a vivir en un familisterio, en falasterio y luego aquí ya vamos a superar las opresiones propias de sexo o género, no es una realidad. Por lo tanto, tenemos que luchar el patriarcado más allá del capitalismo. Igual a alguien le suena. No, una vez que superemos el capitalismo ya no habrá patriarcado. Sí lo habrá, ¿no? Entonces, en 1868 ya planteaban ellas que había una necesidad de transformación del diseño espacial y la cultura material de las ciudades, los barrios y los hogares. En este caso, estas eran estadounidenses, he puesto americanos, disculpad las molestias. Y había una parte muy importante en este discurso que era la idea de la autogestión, porque estas plantean ni Estado, ni marido, ni partido, os suena, ¿no? La retórica que luego ya, años 90, años 60 del siglo pasado. Pues ahí seguimos, 3 siglos con las mismas reivindicaciones. Entonces, estas lo que planteaban era justamente que lo que estaba en el centro de la actividad cotidiana no era el empleo, sino que debían ser los trabajos domésticos y que estos debían estar sacados del espacio doméstico precisamente al espacio público, a la idea de los equipamientos públicos. Una de las ventajas que supuso, pues, por ejemplo, que tecnológicamente, al no estar en los espacios domésticos, sino estar en los espacios públicos colectivos, supuso un avance tecnológico muy grande.
porque sí había un interés en mejorarlos, en convertirlos más eficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, otra cosa que me gustaría hablar, dando otro salto en el tiempo, me gustaría hablar de la estrategia de la obrera y de la estrategia del ángel del hogar. Una es una estrategia obrerista socialista y la otra es una estrategia burguesa capitalista. Al fin y al cabo, son las dos caras de la misma moneda y vienen a representar una manera de entender la feminidad que es la que hemos heredado hasta la actualidad. La estrategia de la obrera del hogar se caracteriza por una madre que, desde la figura de madre, esposa, hija, intenta racionalizar y minimizar lo máximo posible las tareas del hogar para que ocupen el menor espacio posible. Y aquí hay una cosa muy interesante, que es que los cuidados se ven como carga. Hay muchas investigaciones que a mí me siguen sorprendiendo que hablan de la carga de cuidados. Esto es, desde el principio la definen desde una connotación negativa. Entonces, desde esta perspectiva, lo que se hacía era decir, no, los cuidados son justamente lo que oprimen a las mujeres. Entonces, como oprimen a las mujeres, vamos a intentar sacarlos al máximo del espacio privado o, si se tienen que realizar dentro de la vivienda, bajar la unidad al mínimo para que la mujer se libere en el empleo, ¿no? Se realice y se autorrealice verdaderamente como el resto de personas mediante el empleo. ¿Qué sucede con este tipo de perspectivas? Ya lo veremos más adelante, que obvia o invisibiliza toda la parte de relacionalidad que trae los cuidados, porque los cuidados no son solo atender y limpiar culos. Los cuidados es una manera también de generar afectos, es una manera de generar identidad, es una manera de generar red, es una manera de evolucionar, de mostrar nuestras necesidades, de mostrar nuestras inquietudes, incluso nuestros miedos más profundos. Y todo eso se elimina desde el momento en el que los planteas solamente desde la perspectiva de la carga del problema. Hablo muy rápido, pero ¿me seguís? Hacer que alguien haga así, por Dios bendito. Vale, gracias. Vale, seguimos. Luego estaría la estrategia del ángel del hogar. Frente a la politización que se estaba dando del espacio doméstico como un problema que había que atajar para la emancipación de la mujer, la burguesía plantea la estrategia del ángel del hogar. Aquí tenéis a Nancy Fraser, si alguien lo quiere leer, que es maravillosa cuando lo explica cómo se va construyendo ese relato con todas las revistas. Por ejemplo, en España sería La Ola de hoy en día, que son revistas de educación para adultos, pero bueno, en su día también serían las revistas del corazón, etcétera, etcétera, que te van educando e inculcando los valores de cómo ser una buena esposa, madre, mujer, ¿no? En esta parte. Entonces, de repente, los valores sociales se ciñen a que todo tu mundo gira en torno a eso que vemos ahí, que es una mujer contenta, servicial, atenta y, cómo no, consumista. Porque ahí es donde de repente, tanto Henry Ford como su mujer, que no me acuerdo de su nombre y eso está muy mal, se empiezan a dar cuenta que el consumo puede bajar a las masas más populares y que el consumo tiene que estar atravesado también por identidades, ¿no? En diferentes identidades, como puede ser la femenina. Entonces, pasamos de una mujer ahorradora que tiene que tener un equipamiento base o mínimo a una mujer que ostenta desde el equipamiento que tiene y entonces busca el consumismo, ¿no? También tiene la contraparte que habremos visto en Hollywood en diferentes películas, que es la depresión, la ansiedad, el alcoholismo, todo esto que suponía también mujeres al borde de un ataque de nervios, peliculaza y también muy representativa, aunque no sea de esa época, pero sirve igualmente. Aquí tenemos una de las partes más interesantes, supongo que ya la habréis visto a lo largo de la carrera, pero no está mal recordarlo, que es la cocina de Frankfurt, que es cuando, entre otras personas, a Margaret Schuller, ¿ese es ese nombre? Empezó a hacer los estudios del movimiento ineficientes de la cocina. Y aquí lo que plantea es, vamos a aplicar la mentalidad científica, ¿os acordáis? La época de la industrialización, la época de la ciencia, la secularización, ¿no? La ciencia como verdad. Entonces dijeron, vamos a intentar ser óptimos y plantear el mismo esquema de funcionamiento industrial de la cadena fordista, ¿no? de producción al espacio de la cocina. Y entonces se empezaron a generar este tipo de investigaciones donde terminaron reduciendo y alargando la cocina. ¿A alguien os suena esa cocina en la que solo entra una persona y si entran dos tienes ganas de sacar a la otra que hay ahí? Porque le dices, anda, quita, que ya lo hago yo, que me estoy poniendo nerviosa. Esas cocinas están calculadas científicamente para que sean así, para que sea solo una persona trabajando en un espacio y para que el resto de espacio se pueda utilizar para otras tareas. O sea, ahí no hay nada de inocencia. Esa sensación está buscada y construida. Es ingeniería social gracias a arquitectas y diseñadoras de otros siglos. Tenéis que agradecérselo a ellas. Comuna soviética, vale. La Comuna soviética no me voy a centrar porque voy a pasar directamente a otra parte porque si no, no me da tiempo. Ah, bueno, esta es maravillosa. Perdona. La Eigenfunktionshaus, esta,
o lo que sea, tiene eran soluciones espaciales para gente burguesa pobrecita, pero que era de clase media baja. Entonces era una burguesía que no se podía, que no podía tener a su propia trabajadora del hogar. Entonces lo que hacían, este nombre tan curioso lo que quiere decir es casas de cocina única, viviendas de cocina única. Y era que tenían en la parte de abajo una vivienda compartida y luego tenían un elevador. Y así lo que hacían era colectivizar a la chacha, así hablando mal y pronto. Entonces, para que también cuando la gente diga, no, las alternativas colectivas son parte de la izquierda o de la anarquía, bueno, tate, no es verdad, ¿vale? Entonces, por ir tumbando un poco de mitos. También los pedagogos suecos, ahí tenemos a Sven y Alva, apostaron por este tipo de vivienda, sobre todo en los años 40, cuando veían que la sociedad se estaba individualizando, veían que los chavales, los chiquillos y chiquillas estaban perdiendo una gran parte de la sociabilidad y entonces generaron espacios arquitectónicos para facilitar la conciliación familiar y laboral a las mujeres y, por otra parte, crear contextos agradables para la crianza y la educación. ¿Qué sucedió? ¿Por qué en los 70 se cortó pues casi de cuajo? Pues por una cuestión llamada patriarcado y porque justamente venían a poner en duda la identidad de la mujer que hemos hablado antes, la madre, esposa, que se representa, porque claro, de repente la madre esposa igual está 1 hora al día con sus hijos. Y entonces, claro, esa identidad, entonces, pues eso, desde el sistema patriarcal hubo bastante represión y movimiento. Y luego tenemos el New Everyday Life, que, bueno, simplemente la parte que a mí me interesa de este espacio es vuelven al equipamiento público, un poquito cogiendo las cosas de las materialistas feministas, pero la cosa interesante aquí es que lo que se pone en el centro, y a mí, como socióloga especialista en la vida cotidiana, esto me encanta, es la vida cotidiana como proceso. Eso es lo que se pone en el centro. Y cuando se pone en el centro algo que no está atravesado por la sociedad productivista, ¿no? Por esta sociedad del empleo que se desarrolla en época industrial, pero que previamente no existía, porque el empleo nos hará libres, es la mayor falacia que ha creado el capitalismo. Porque el empleo viene de, bueno, el laborae viene de la palabra potro y era un mecanismo de tortura que estaba en la Grecia antigua. Entonces, si hacemos, porque antes en la Grecia antigua lo que te elevaba como ser humano eran las artes plásticas, la matemática, la filosofía y lo que te convertía en esclavo era todo lo que rodeaba el empleo. Entonces, bueno, esto como un pequeño dato así. Y luego estarían los cohouses o las viviendas del siglo XX-XXI, que sobre todo empiezan a crearse también por el envejecimiento de la población de las sociedades del norte de Europa y luego también en Estados Unidos como una alternativa al individualismo tan atroz que vivían en los barrios residenciales unifamiliares, ¿no? Que aquí no me voy, supongo que un poquito de las viviendas colaborativas ya sabéis, si no, luego me centro otra vez más. Pero como también quiero hablar de envejecimiento y me faltan 2 bloques, pues tengo que pasar. ¿Os parece bien que pase? Vale, pues voy a pasar. Aquí y ahora, esta imagen la he cogido de internet. Es un poco como la representación de la sociedad hoy en día. No sé, tiene así los colores de Facebook. Perfecto. En el aquí y ahora, a nivel de espacio, lo único que voy a decir es, por una parte, el incremento de la privacidad y el empobrecimiento paralelo de la vida pública, es evidente. El espacio público se piensa como un vacío entre edificios más que como un contexto de vida. Y luego también surge la falacia de la división público-privada, también alimentada por esta parte del ángel del hogar, ¿no? La división público-privada en la que la división pública es el espacio del empleo, es el espacio de la producción y del consumo, en la que también el hombre se representa como máximo exponente, ¿no? Del triunfo social y luego en el espacio privado está la mujer, están los cuidados, está el afecto, etcétera, 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 ¿no? Y es una división completamente falsa en la que, por supuesto, la comunidad desaparece, lo colectivo y lo comunitario desaparece. Está la familia y está el mercado, y ahí en medio no hay nada. Vale, vamos a aterrizar en las sociedades envejecidas. La primera idea que me gustaría recoger la representa un poco esta imagen y es que cuando hablamos de sociedades envejecidas, lo que estamos haciendo referencia básicamente es que como sociedad estamos llegando a un punto en el que cada vez vivimos más años con mejor calidad y es mayor la densidad poblacional que llega a esas edades tan amplias, ¿no? Tan altas. Y otra característica que hay que tenerla en cuenta de manera primordial es que las sociedades femeninas y el envejecimiento tiene rostro femenino, las sociedades envejecidas tienen rostro femenino. Y esto es muy importante de recoger, ¿vale? Como idea, porque que tenga un rostro femenino tiene unas consecuencias particulares que hay que tener también en cuenta. Como, por ejemplo, spoiler, quién cuida a la cuidadora, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ahora, ¿cuál es la aproximación que se hacen a las sociedades envejecidas? Científicos alarmistas y mensajes edadistas. Este podría ser el resumen.
¿Por qué? Primero de todo, bueno, yo vengo, la semana pasada estuve en una conferencia de soledad no buscada, o sea, quiero decir, tres días que fueron una vez más por suerte hubo personas demógrafas que me salvaron un poco de la debacle y de las ganas de decir, yo me bajo de este carro y me dedico a otra cosa, me dedico a hacer crochet. La primera es la idea de esta pirámide poblacional y este alarmismo que se suele generar al decir estamos cambiando la pirámide a un cuadrado alargado, la economía no se va a poder sostener, ¿no? Alerta, alarma. Dolores Puig, que es una investigadora analista maravillosa, nos habla de que primero y antes de nada la pirámide poblacional es una cuestión de la industrialización, que en épocas previas no existía esa estructura social, que eso es una estructura social que no tiene más de 2 siglos de duración, que previamente incluso las estructuras sociales se asemejaban más hacia lo que vamos a ir hoy en día, que es la estructura esta en la que la muerte nos va a igualar a todos por igual porque va a haber las mismas muertes alrededor de todas las épocas de la vida, ¿no? Entonces, eso para empezar, o sea, esta idea de hay que invertir la pirámide poblacional. Chicos, no. O sea, incluso en el mejor de los escenarios, la pirámide poblacional no se invierte. Entonces, las sociedades envejecidas han llegado para quedarse. Este es el primer punto, sí. Y la segunda idea es unida al argumento de cómo combatir el envejecimiento. Y este tipo de argumentos atraviesan a todo el pensamiento crítico, administrativo y político, incluso social, obviamente. Porque el envejecimiento se ve como un problema. Y yo siempre digo, el envejecimiento es como ir al baño. Lo hacemos todos, chavales, y no vamos a poder no hacerlo. Y si vamos 3 veces al día, mejor. A lo que voy va a pasar, no es ni bueno ni malo, somos cuerpos envejecientes. Ahora bien, ¿qué sucede? También se escapan o se filtran en esta idea de las sociedades envejecidas unos discursos así como que huelen a racismo, ¿vale? Que es esta idea de, no, vemos el mapa de los países envejecidos y decimos, vale, ya tengo la clave, que las poblaciones más jóvenes y con más tasa de natalidad migren a los países supuestamente desarrollados para que así suba la tasa de natalidad. Y hay un científico así, aplaudiendo en casa, diciendo, tengo la idea acá del siglo. Bueno, para empezar, ese comentario es un poco racista, porque las personas migradas, en tal caso que quieran migrar, no por placer, deberán migrar porque quieren unas condiciones de vida mejor. No para que a ti te den más hijitos y para que tú el día de mañana puedas jubilarte. Eso para empezar, porque no son personas que son máquinas de trabajo, son seres humanos. Eso para empezar. El segundo argumento. Todo sociólogo sabe que cuando una persona migra, la persona, igual la primera generación no, pero la segunda y la tercera se homogenizan, se igualan a la cultura a la que se arraigan. ¿Esto qué quiere decir? Que igual la primera que tiene 5 hijos, pero la segunda tendrá 2 o tendrá 1 o no tendrá ninguno. ¿Por qué? Porque también hay otra cuestión de la natalidad que tiene mucho que ver con la religión, con las religiones patriarcales, con la falta de preservativos y con la idea de que los hijos se tienen como mano de obra, que es lo que se tenían antes. Tú necesitabas gente para el campo y te ponías a tener hijos también como parte de esa estructura de unidad económica familiar. Entonces, aquí el paradigma se mezcla mucho y es como, no, señoros, lo siento mucho, no vamos a venir aquí para que las personas migradas y las obligadas a migrar tengan hijos para ti. No va a ser así. Entonces, ese tipo de argumentos también hay que identificarlos de manera alarmista. Ahora, también como otro dato, aquí tenemos España, tenemos la densidad poblacional, rojito caliente caliente significa mucha peña y amarillo blanquecino significa que ya no hay nadie, ¿vale? Y aquí tenemos la vejez. Una vez más, verde clarito, todos muy jóvenes y muy sanos y rojito igual a personas mayores. Si sobreponemos un mapa y el otro, vemos que también las personas mayores están sirviendo como última generación frente a la España vaciada. La España vaciada, para el término de aquellas personas que no lo conozcan, voy a seguir haciendo así para que lo veáis un poquito más. La España vaciada hace referencia a esa realidad, o sea, a esa España que a esa Laponia española que se le llama, Moreno, podéis investigarlo, es maravilloso, que habla de que cómo se han ido quitando las infraestructuras públicas y sociales y esto ha generado poco a poco que las personas tengan que emigrar a las grandes capitales. En Colombia se habla, por ejemplo, de los cordones de pobreza, ¿no? De todo eso que se genera, de esa migración obligada por las condiciones de vida existentes. Entonces, también como dato, que casualmente hay que tener también en cuenta la orografía a la hora de investigar a las sociedades envejecidas.
Ahora bien, la segunda cosa que me gustaría hablar cuando hablamos de sociedades envejecidas es a la idea de la crisis de los cuidados y la pregunta de qué estamos hablando. Porque cuando la gente habla de crisis de los cuidados, ahora además en época de COVID todo el mundo piensa, ah, claro, si es que los pobres mayores que se mueren en casa solos, ¿eh? Qué pena. Y es como, bueno, vamos, ¿podemos ser más reduccionistas, por favor? Entonces, la primera cosa de la crisis de los cuidados que me gustaría hablar es la gran falacia que nos colaron a las mujeres, la gran falacia de la emancipación. ¿Por qué? Como bien sabéis, en los años 40, 50, 60, una vez más, masivamente, las mujeres conseguimos volver a incorporarnos al mercado laboral. Hablo de volver a incorporarnos porque en época de crisis siempre han estado presentes las mujeres. Y también las razones por las que las mujeres históricamente han participado en el mercado laboral han sido judiciales, morales y persecuciones también sindicales, salario único, salario familiar, etcétera, etcétera. No sé si os suena, pero bueno, pues esto también podemos hablar. Entonces, ¿qué sucede cuando las mujeres se integran de manera masiva al mercado laboral? Que el ejército de cuidados, de repente, pasa a estar en el espacio laboral. Entonces, cuando se habla de la falacia de la emancipación hacia la mujer o de la gran trampa de la emancipación, ¿de qué hablamos? Que de repente nosotras nos fuimos al mercado laboral a trabajar nuestras 8 horitas, pero cuando volvimos a casa teníamos que seguir con la jornada laboral. Porque no se dio la democratización, la misma democratización que se dieron de los trabajos empleos en los trabajos domésticos. Porque hoy en día tampoco se siguen dando. Y si alguien dice, no, hombre, pero ahora somos mucho más democráticos y más progresistas. Bueno, yo os animo a que miréis las encuestas del uso del tiempo del CIS, ¿vale? Para que veamos que no. Que eso de que todos somos más progresistas y que, pues eso, que eso también es un poco de merchandising que hay al respecto. Entonces, cuando hablamos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de crisis de cuidados? Que ese ejército de mujeres que se ha mercantilizado ha sido a costa de que solamente quede un ejército de cuidados por ahora presente, y son las personas mayores. Las personas mayores son el último eslabón y el último bastión del ejército de cuidados y el último bastión que se hace cargo de la conciliación. Y ahora diréis, bueno, eres súper exagerada, Irati. Y te diré, en otras cosas de la vida seguro, pero aquí no. ¿Por qué? Porque de media el SER apunta el Instituto de Gerontología Español apunta de que la media de horas que dedican al trabajo doméstico y de cuidado de los nietos y nietas los abuelos y abuelas son 6 horas. Eso, señoras y caballeros, se asemeja más a una jornada laboral invisibilizadas, sumergidas en condiciones laborales, sin derecho a bajas, con presiones, chantajes emocionales, etcétera, 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 más que a una cuestión caritativa de, me apetece hacer de abuelita hoy. Entonces, ¿por qué cuento este tipo de cosas? Por 2 ejemplos prácticos. Primero, nosotras trabajamos con talleres de empoderamiento mayor y una de las cosas más importantes es detectar el chantaje emocional intrafamiliar que hay al respecto de este tipo de cosas. Porque cuando tú cuidas, hay una parte muy perversa de cuidar, que esto también lo destaparon las feministas, que diréis, joder, qué chapa con el feminismo, pero es que fue la idea de que el amor no es la única razón de cuidado, sino que también se cuida por miedo, también se cuida por interés. Y eso está muy presente ahí. Yo cuido para que el día de mañana me cuiden. Y yo voy a ser la abuela perfecta para que el día de mañana no me lleven a un geriátrico. O por lo menos me vayan a visitar. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de cuestiones? Que, por ejemplo, cuando plantean las viviendas colaborativas y plantean irse a viviendas colaborativas, existe un problema. Es que las personas mayores se ven como recurso a nivel de conciliación y recurso a nivel económico, porque la casa de mi abuelo es para mí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las personas mayores dicen, no, es que voy a vender mi casa y es que además me voy al campo con gente a hacerme cargo de mi vejez y a vivir la época de júbilo, a la jubilación como me da la gana, de repente, ¿qué sucede? Que viene el chantaje emocional. Y viene el, ¿cómo me haces esto a mí? Y hay mucha gente que se echa para atrás. Y yo me acuerdo en un taller de empoderamiento mayor que fue muy, muy, muy duro, me llamó una de las hijas diciendo que le estaba comiendo la cabeza a su madre. Y al final ella terminó llorando diciendo, es que yo no doy. Y le dije, pues sindícate, chica. Yo qué sé, sindícate, yo qué sé, encadénate yo qué sé, al patio del colegio de tu hijo, yo qué sé, pero no invisibilices esa responsabilidad. No vuelvas a llevar el espacio doméstico algo que debe ser puesto encima de la mesa, que es que la conciliación no da. ¿No? Entonces, y otra cosa muy interesante, que hay una investigación, y ya con esto termino, y paso a la siguiente, perdona, que es de Dolores Juliano, creo que es.
No, de María Ángeles Durán, que habla de la economía de las personas mayores, el papel de las personas mayores en la economía de Euskadi. Y lo irónico es que si bien las sociedades envejecidas se ven como, ay, no va a haber recursos, nos vamos a quedar en la nada, si es que esto económicamente es que en realidad las personas mayores sí suponen están realizando una tarea económica y están realizando una abundancia económica muy sumergida, pero muy marcada. Entonces, no son una carga. Es que justamente los primeros, la etapa conocida como la gerontolescencia, que son de los 65 años hasta los 65, en esa etapa, esas personas mayores están siendo productivas y muy activas para el mercado. Luego, ¿qué sucede? Que cuando de repente dejan de funcionar en esa etapa y cuando empiezan los achaques, los conocidos achaques, entonces viene el drama, porque entonces hablamos de llevarlas a residencias geriátricas, de ponerlas a una cuidadora y lo más perverso de todo, hablamos sin que ellas estén presentes. Que esto es también lo bonito de la vida, ¿no? O sea, esa persona que ha cuidado de mis hijas y de mis criaturas, esa persona que me ha educado a mí, esa persona que me ha dado todo, esa persona que ha sacado adelante a la familia, luego yo voy a decir sobre su vida sin que ella esté presente. También desde este despotismo ilustrado de yo sé que es lo mejor para ella porque la pobre ya está mayor. Bueno, ahora, pasando un poco a la idea de los cuidados. Entonces, ¿cómo entendemos los cuidados? Entendemos los cuidados como el cúmulo de actividades que se realizan para sostener y regenerar las vidas, ya sean humanas, animales e incluso el conjunto del planeta. ¿Vale? Eso es como la economía. ¿Qué es economía? Todo es economía. ¿Qué es cuidados? Todos es cuidados. Vale, ahora, para no utilizar discursos tan, no sé cómo se dice, vagos, ¿no? Tan poco útiles luego a la hora de aplicarlos, nosotras utilizamos esta idea de la escala de los cuidados a la hora de investigar y analizar los proyectos. Vale, perfecto. Ya voy terminando. Entonces, la escala de los cuidados, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que, por ejemplo, ahí veis unas gafas moradas, ¿no? El feminismo siempre dice, hay que mirar el mundo desde las gafas moradas. Vale, ¿qué sucede? Que cuando hablamos de mirar el mundo y los cuidados desde las gafas moradas, casi siempre nos centramos en los cuidados intensivos. He tenido una criatura, tengo, pues yo qué sé, pues he tenido un derrame cerebral, me ha dejado mi novio. Esto es un drama, ¿no? Cuidados intensivos y los cuidados puntuales. Me he roto una pierna, tengo un catarro, tengo que estar 15 días confinada porque tengo COVID, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esto, ¿qué sucede? Que invisibilizamos una capa muy tupida que forma parte de estos cuidados y que son importantes de visibilizar a la hora de plantear las estructuras espaciales, a la hora de plantear la gobernanza, a la hora de plantear los consensos, a la hora de plantear las investigaciones, bueno, y podemos seguir hasta el infinito. Voy a pasar súper rápido por estos, os recomiendo que hagáis un pantallazo, tiquiti, o que si no, merchandising, compráis el libro. Vale, sigo. Entonces, empezando desde abajo arriba. La primera escala de cuidados que hemos identificado es la copresencia. La copresencia es básicamente cuando no te quieres quedar en casa, bueno, cuando te quieres quedar en casa igual, pero pones la televisión para tener algo de fondo. La copresencia es bajar a un bar, a leer el periódico, a mirar el móvil, pero simplemente sentir que estás rodeada, que estás presente con otra gente, sin necesidad de interactuar con ellas. Y es la primera parte muy importante de los cuidados. Que esto es, supongo que os habrá pasado, el típico cuando estáis pasando por un barrio que decís, mira, este barrio parece un descampado. O sea, en este barrio no hay nadie. ¿Por qué? Porque salen con el coche y se van. Estas urbas así, como súper... Yo, por ejemplo, tengo al lado La Moraleja. La Moraleja es lo más antihumano que te puedes encontrar. O sea, es lo contrario a la copresencia, ¿no? Estas zonas valladas así. Entonces, la copresencia sería el primer espacio que hay que tener en cuenta y que hay que atender. La primera relacionalidad que hay que atender. La segunda sería el reconocimiento social. El reconocimiento social es que la otra persona me reconozca. Puede ser en una asamblea, que me escuche, que tenga voz propia, incluso puede ser de manera negativa. Una de la parte, por ejemplo, de las personas mayores, cuando intentan tener reconocimiento social, muchas van al médico sin tener ninguna patología, simplemente para hablar. Otra gente lo que hace es dedicarse a pagar cosas de la compra poco a poco con moneditas mientras le va contando la vida a la cajera y el resto desde atrás tenemos actitudes edadistas que hacemos esto. Porque tenemos nuestra prisa incorporada y porque se la pasamos a ella, sin entender lo que está sucediendo ahí y lo que esa persona está reclamando en ese espacio. Otra parte de reconocimiento social negativo, pero que sigue siendo reconocimiento social, es la vieja, y hablo así de manera despectiva para que me atendáis, la vieja que se cuela en el autobús, que va detrás, pero se pone la primera para pasar. Esa persona, aparte de ser una anarquista en potencia maravillosa, ¿no? Que digo, yo cuando sea mayor seré igual, pues esto capelotes, porque sí. Si ya total, ¿qué más me da? Me voy a reír de la gente. Aparte de todo eso, hay una realidad, que es que quiero que me escuchen, quiero que me vean. Voy a hacer lo que haga falta para que me vean, ¿no? Entonces, el reconocimiento social es generar esos espacios de gobernanza o de espacios compartidos, me da igual que sean charlas, me da igual que sean espacios
pues eso, de decisión de gestión comunitaria, etcétera, etcétera. Pero son espacios en los que yo siento que tomo parte de la vida. Luego estaría la tercera, la organización de la vida. Esta es la más sutil y la más difícil de identificar. La organización social de la vida es estas agendas andantes que tienen en mente el cumpleaños de no sé quién, que para llegar a fin de mes tengo que comprar las botas del chiquillo porque ya se les han jodido, que tengo que hacer de taxista también para llegar a no sé dónde, que a no sé quién le ha pasado no sé qué. ¿No os ha pasado también en reuniones, que salís de reuniones y decís, guau, tengo que llamar por teléfono a Carla y luego a no sé quién, y otra persona, casi siempre hombre, sale al lado y dice, pues ha salido bien, ¿no? Y tú, ¿cómo que ha salido bien? Pues ha salido fatal, pero si no has visto la cara de no sé quién o lo que no sé quién, no sé quién. Todo eso es una organización social, o sea, es una organización de la vida, es algo que pasa aquí, que no pasa en el espacio físico. Otro ejemplo más claro de la organización de la vida, las Navidades. Las Navidades en las que las mujeres, casi siempre, la mayoría, madres, esposas, están pensando en dónde voy a colocar al primo, con el tío, con no sé quién, porque van a discutir, porque ya sabemos qué pasa cuando beben, ¿no? Que nacen los cuñados, todo el mundo habla de política. Luego, yo estoy pensando en que hay que hacer la compra y que a no sé quién no le gusta no sé qué, estoy pensando que no sé quién no anda muy bien de pasta, así que tenemos que hacer un regalo para que no se vea que hay problemas de dinero y al mismo tiempo ordenar todo para que parezca bien, etcétera, etcétera. Y cuando tú terminas de hacer todo eso, que es la típica persona que está diciendo, pero tampoco hables, pero no pasa nada, porque también los jóvenes, las personas jóvenes, como también tienen esos privilegios, también pueden hablar de política, mientras que el resto intenta calmar todo ese espacio. Y cuando se acaban, las personas que han sido responsables de esta organización de la vida dicen, yo el próximo año no hago nada, yo me niego. Y mientras que el resto dice, chica, pues ¿por qué te pones así? Pues has oído muy bien. ¿No? Eso es la organización de la vida, eso es quemarse mentalmente, eso es la histeria femenina de la que hablan. Luego estarían los cuidados puntuales, cuidados intensivos, de los que ya hemos hablado, y luego estarían los cuidados globales, que son algo entendido más como legado. Los cuidados globales pueden ser espiritualidad, pueden ser legado ecologista, pueden ser, es algo que va más allá de una misma y de la materialidad. Pero es también una parte muy importante de los cuidados, sobre todo en la vejez, la espiritualidad es central. Me da igual qué tipo de espiritualidad sea, me da igual que sea con la Pachamama o que sea con, me da igual Jesucristo, me da igual con quien sea, pero sí hay una parte de espiritualidad muy, muy, muy importante, que es preciosa y que a mí me gustaría tener, pero por ahora, no termino de... Vale, entonces, ¿de qué sacamos de esta idea de los cuidados y de esta radiografía? Es la fantasía de la autosuficiencia. Aquí, si queréis leer a Almudena Hernando, es una paleontóloga feminista maravillosa que a mí me explota la cabeza con esa mujer. Yo le pediría matrimonio. O sea, es increíble, es una crack. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la fantasía de la autosuficiencia? Nos han hecho creer que la dependencia, lo contrario a la dependencia, es la autosuficiencia. Pero si partimos de la base de que todos somos seres interdependientes, lo contrario a la interdependencia es el aislamiento. Y cuando vemos en esta imagen, aquí vemos narrativas masculinas, ¿no? O me da igual, biografías vitales masculinas de reconocimiento social que no se sostienen por ellas mismas, que se sostienen a base de que haya una mujer tirando del hilo. Cuando hablamos de tirando del hilo, uno de los reconocimientos más claros de esta narrativa pueden ser, por ejemplo, los políticos o las personas empresariales. Tú no verás es muy difícil ver a un empresario o una empresaria de éxito con 5 hijos. Sin embargo, sí verás a políticos de grandes carreras, me da igual, hablemos de catedráticos, si os da igual, o sea, si preferís. ¿Cuántos catedráticos conocéis con 3 hijos? Yo muchos. ¿Cuántas catedráticas conocéis con 3 hijos? Yo no tantas. ¿Por qué? Porque hay una carga y una sostenibilidad que solo se puede asumir delegándola, si quieres llegar a esas cuotas de éxito social, tal y como hoy en día están planteadas. Entonces, crisis de los cuidados, mercantilización de los cuidados, desarrollo del apoyo público, familiarización de los cuidados, la comunidad de los cuidados. Todo esto vemos que llevamos 3 siglos debatiendo sobre ello, simplemente por dejarlo ahí. Es una chica que se tira los pelos, pero dice, bueno, chica, también podrías leer. No, esto es broma. Ahora, para terminar con el edadismo, es que la pregunta importante para vosotras, que también vais a participar desde ahí y que vais a intentar aplicar esta psicología de la percepción, ¿no? Cuando realizáis proyectos, que es aplicar la empatía, aplicar el ponerse en el lugar de la otra persona, etcétera, etcétera, es la idea de que alguien se imagina siendo mayor. Nosotras en todas las hacemos eso, facilitaciones grupales, empoderamientos mayores. Es súper difícil que la gente se identifique con ser mayor. ¿Por qué? Porque a ver quién se quiere sentir identificado con una sensación de opresión, de, pues eso, de ninguneo, de carga, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente dice, no, yo a partir de los 75 años ya empiezo a mirar este tipo de cosas. Y es como, vas tarde, porque el envejecimiento activista tiene que aplicarse desde los 55. Y si me lo planteas, incluso desde ahora.
¿Por qué? Porque todos somos cuerpos envejecientes y porque hay que ponerse las pilas en este tipo de temas. Porque no puedo decidir con 75 años quién me va a limpiar el culo. Si quiero que sea mi hija, si quiero que sea mi hijo, si quiero que sea el Estado, si quiero que sea una técnica. O sea, eso no lo puedo decidir en esas épocas porque no es real. Porque van a ser demasiadas cosas que no voy a digerir. Y cuando yo no decido por mí, deciden por mí. Y cuando deciden por mí, lo siento mucho, pero hay muchas probabilidades, muchísimas probabilidades de que haya una situación autoritaria y de que yo me sienta mal. Entonces, antes de que decidan por mí, vamos a ponernos las pilas. Ahora, os voy a poner situaciones de gente mayor en la que nadie se imagina siendo mayor. Como os comentaba, la mayoría de veces que nos imaginamos o evocamos a las personas mayores, siempre la evocamos desde dos categorías. La primera es la independencia y la vida activa. Este alegato a estar activa, a estar participativa, y aquí vemos a gente que literalmente yo me he agobiado con las agendas de según qué persona mayor. Porque empiezan, que si pilates, que si salud del sol, que si yo como un poquito de salmón, que si luego me voy a hacer no sé qué, tai chi, baños de sales, no sé qué, luego llevar a la nieta, luego digo yo, madre mía, pero si parece un ministro, o sea, unas cosas brutales. ¿Por qué? Porque tienen que estar activas demostrando todo el rato que llegan a todas partes. ¿Por qué? Porque no existen espacios intermedios e identidades intermedias. Entonces, si no estoy arriba, si no soy independiente y activa, paso a la dependencia del infantilismo. Y aquí os quería traer un ejemplo antes de poneros un pequeño vídeo, y es, yo tengo una amiga, bueno, una conocida, con la que estuve trabajando. Ella, bueno, llevaba a la nieta todos los días, tenía 2 nietos, ¿vale? Y los llevaba todos los días al colegio, se levantaba a las 6:30 de la mañana y además estaba muy preocupada porque su hija también estaba en el paro. Entonces estaba como muy preocupada por muchas cosas. Y un día se desubicó y estuvo 1 hora y media perdida. ¿Qué sucedió? Que a la vuelta ella se fue con sus amigas a jugar al tute y cuando volvió tenía a sus hijas e hijos alrededor de una mesa hablando sobre qué iban a hacer con ella. Si le iban a ingresar, si no sé qué, etcétera, etcétera. Pasó de una mañana a una tarde a estar en la dependencia del infantilismo. Y aquí la situación más grave del infantilismo es cuando ya directamente se le prohíbe llevar dinero a la persona mayor. Y aquí a mí me hace mucha gracia, sobre todo hay ciertos discursos de personas mayores que dicen, no, a mí como mi hijo me diga el día de mañana que me quita el dinero o que me lleva la cuenta, se entera. Y le digo, nene, que esto es como la violencia de género. Para cuando llegue a tocarte, tú ya estás tan aislada y asumida y alienada que no te das cuenta porque ni sientes ni padeces. Hasta el punto que tú llegas, que deciden por ti, tú ya has dejado muchas veces muchas decisiones de por medio para llegar a ese punto. Entonces, ¿la violencia hacia las personas mayores existe por parte de los familiares? Obviamente. ¿Que es una verdad de la que no se habla? También. Pero bueno, o sea, son dos escenarios extremos. Ahora, para terminar, ¿qué es lo que se reivindica? El envejecimiento activista. El envejecimiento activista, ¿de qué se trata? De un sujeto mayor que vive la vida como le dé la gana. Si quiere fumar, que fume, ¿no? Pues si con 60 podía fumar, ahora de repente con 65 le vamos a poner el grito en el cielo porque quiere fumar. Pues no. Ahora, esto es muy fácil de decir, pero luego es verdad que está el edadismo que está dentro de nosotras y los microedadismos que tenemos. Entonces, yo para terminar con este bloque, me gustaría poneros un pequeño vídeo y me gustaría que intentaseis verlo hasta el final sin juzgar, o sea, escuchándoos lo que os está pasando y escuchándoos lo que vayáis a ir sintiendo en el camino, ¿vale? Entonces, simplemente lo veis y luego ya pasamos a otra cosa. Ah, ya está. ¿Aquí? Sí. Vale, perfecto. Vale, entonces, bueno, como creo que ya nos estamos quedando sin tiempo, no voy a leer mucho esta parte, que era un poco lo que sí quería dejar un poco encima de la mesa, es que a la hora de hacer nosotras la investigación de las viviendas colaborativas, sí le damos mucha importancia a la idea de recoger las realidades mestizas o diversas. ¿A qué hacemos referencia con este tipo de cuestiones? Una de las cosas que suele suceder en todas
los movimientos sociales es la idea del hooliganismo, la idea de que, ¿y tú de quién eres, no? Casanaja y Caslimón. Entonces, esto, por desgracia, también lo estamos empezando a identificar dentro del movimiento de viviendas colaborativas. ¿Y por qué consideramos que se ha arriesgado? Porque la pureza, la reivindicación de la pureza y la raza, ya sabemos a qué tipo de realidades nos lleva. Y es una cuestión que se está repitiendo mucho, me da igual, en la política estadounidense con Trump, o puede ser también en un centro social de viviendas colaborativas en un espacio de Barcelona. Pero es una realidad que nos preocupa. Por eso nosotras queríamos un poco quitar esa parte juzgadora de decir, ah, no, 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 yo como feminista solo de mujeres, o yo como feminista solo mixto, o qué sucede con este tipo de cuestiones y recoger esa diversidad que forma parte también del contexto urbano. Partiendo de la base de que si las vidas son diversas, las alternativas tienen que ser heterogéneas. No podemos tener para vidas diversas realidades alternativas homogéneas. O sea, esto no funciona, ¿no? Esta idea del plan único. Y entonces, para terminar de recoger un poco las viviendas colaborativas con toda la narrativa que hemos construido, decir, primero, la importancia de los espacios comunes. Dentro de las viviendas colaborativas, sacar ciertos espacios domésticos a espacios comunes tiene una potencialidad relacional brutal y de cuidado brutal, porque lo más importante del cuidado y lo más irónico es que el cuidado solo se nota cuando falta. El cuidado tiene que estar normalizado y naturalizado, porque que la ropa esté limpia es algo normal. Y cuando falta, cuando no te han lavado la ropa o cuando tú no la lavas, es cuando de repente la empiezas a politizar. Entonces, eso es lo sutil de los cuidados. Entonces, ¿qué sucede? En los espacios comunes, sacar ciertas tareas, como pueden ser, por ejemplo, que cada uno tenga la cocina privada en su casa y que la saque a un complejo de cocinas en el espacio colectivo, eso lo que genera es un espacio de sociabilidad, un espacio intermedio de sociabilidad entre el espacio público y el espacio privado. ¿Qué cosa bonita tiene esto? Aquí no se ve, pero en la parte derecha había una cocinita. Y entonces tú puedes estar ahí tranquilamente, te pones a hablar y de repente surge la conversación. Porque eso es lo bonito, que surja de manera natural, que no esté burocratizada y pautada, porque también ahí hay una megalomanía o una parte de nuestro ego, de ingeniería social que tenemos, que es intentar protocolizar y pautarlo absolutamente todo. No, porque antes de cada reunión nos tenemos que preguntar qué tal estamos, cada una de nosotras, porque esto es súper necesario para cuidarnos. Bueno, chavales, o sea, si lo protocolizamos y lo burocratizamos, lo convertimos en tarea, no se incorpora. Entonces, eso por una parte. Luego, la idea de que diferentes colectividades plantean diferentes modelos en base a diferentes objetivos. Esto es muy importante, porque cuando vemos este tipo de infraestructuras nos deberemos preguntar ¿a qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que está en el centro de la actividad colectiva? Por ejemplo, en este espacio, aquí vemos Langueen, son 194 personas y 102 menores de 15 años. Tenían el premio danés a la natalidad, chavales. Esto era un entrar y salías embarazada. Esto era una cosa loca. Vemos en la estructura. Y como podemos comprobar, aquí está el espacio privado, espacio público, vemos que toda la estructura era un panóptico que miraba al centro. Obviamente, como buenos daneses, no tenían cortinas, porque los protestantes no tienen nada que ocultar, entonces, ¿para qué vamos a poner cortinas? Y todo miraba a ese centro de cuidados y de gestión colectiva de la crianza. ¿Qué permitía? Pues por una parte estaba todo el espacio lleno de pues eso, de juguetitos, etcétera, etcétera, y lo que hacía era doble. Por una parte, reducía la culpabilidad de los padres y madres por el hecho de no ser perfectos, de no llegar a esa perfección del padre-madre que a veces quiere tirar a su hijo por la ventana, pero no puede porque moralmente está mal visto, ¿no? Porque todas tenemos que ser súper pedagógicas, todas tenemos que tener, ¿no? una metodología Montessori, una metodología Paideia, porque sí, porque es muy importante. Entonces, este tipo de espacios atravesaba también lo de ser políticamente correctas y oxigenaba un poco a ese orden moral de la perfección que hay en nuestra sociedad. Pero, ¿cuál era la contraparte? Que, por ejemplo, solo pudimos entrevistar a 2 personas mayores de la colectividad, se suponía que era intergeneracional, pero había una evidente supremacía de la familia heterosexual con hijos y criaturas, dejámoslo así. Y esa persona mayor, la manera que tenía de significarse en la colectividad era desde ser la abuelita adorable, una vez más, un recurso de cuidados, o si no, era la abuelita sabia. Pero ¿qué sucedía? Que no podía salir de esos 2 roles. Entonces, veíamos cómo se replicaba la estructura de las personas mayores en ese tipo de viviendas. Esto aquí nos viene también, luego estuvimos haciendo un poco de arqueología y vimos que de muchas viviendas senior cohousing eran viviendas que se habían emancipado de viviendas intergeneracionales. Y aquí está la gracia. ¿Por qué se emancipan? Porque no se sienten reconocidas y no se sienten que sus necesidades están cubiertas. ¿Por qué? Porque hay una realidad, que hay una lucha de necesidades y las criaturas son de por sí expansivas y ruidosas. Punto.
Son como los animales. Tú tienes un perro y el perro va a subir hasta donde le dé la gana, hasta donde tú le dejes subir. ¿Qué sucede? Que además, políticamente está muy mal visto decir, mira, yo es que a partir de las 8 de la tarde no quiero que en los espacios colectivos o en los espacios comunes estén las criaturas. ¿Por qué? Porque a mí me alteran y yo no estoy en ese punto de mi vida. Entonces, ¿qué sucedía? Que terminaban independizándose justamente de las intergeneracionales. Por eso cuando hay proyectos que dicen, no, mejor intergeneracionales porque así las personas mayores no se aburren, ¿sabes? Y las chavalitas están cuidadas. Y tú dices, perfecto, ¿por qué no metemos a un par de inmigrantes árabes víctimas de violencia de género y alguna muchacha joven que también se ha quedado embarazada y así hacemos un totum revolutum de discriminaciones y todo va a salir genial? ¿Y algún que otro politoxicómano? ¿No? Ya sabemos que ese tipo de alternativas de vamos a meter todas las discriminaciones juntar así que seguro que sale bien y se apoyan entre ellas no funcionan, porque cada una tira para sus recursos. Y también lo irónico de esta emancipación es que hay la cuadradura del círculo, se dice. Gracias. Se me olvidó hablar. Que es que de las viviendas senior cohousing luego se independizaron las mujeres y dijeron, a la mierda, que yo no voy a cuidarte a ti cuando tú seas mayor, que yo no estoy aquí para cuidarte, que si no eres capaz, si eres un analfabeto doméstico, es tu problema. Aprende a cocinar. Aprende a ser capaz de ver la organización social de los cuidados y ver cuál es tu posición y que las cosas no se hacen de manera con un Excel de, no, yo hoy he ayudado a no sé quién, así que ya he cubierto toda la semana. No, la reciprocidad no funciona desde esos códigos morales, ¿no? Entonces, aquí vemos también mucha información, si hacemos un poquito de espeleología o de arqueología de los proyectos. Aquí vemos, en esta comunidad viven padres cansados y niños contentos, ¿no? Yo salí de ahí pitando, yo dije, madre mía, aparte de que a ver quién es la persona que como relación heterosexual monogámica tiene algún desliz, porque ahí eso debía ser una caza de brujas, bueno, para que lo quiera muy interesante. Pero nosotras decíamos que aquí hay demasiados guapos y guapas juntos, seguro que ha habido rollos ahí, bueno, interesantísimo a nivel de cotillo. Luego estaba Marilis Villaema de Bonn, y ya termino con esto, ¿vale? ¿Qué tenía Marilis Villaema? Interesantísimo, que las personas creadoras eran personas que habían trabajado durante toda su biografía laboral desde el cuidado. Eran enfermeras, eran pedagogas, eran gente que trabajaba con diversidad funcional, etcétera, etcétera. Entonces tenían unos niveles de conocimientos de la interdependencia muy grandes y plantearon desde un principio cómo podían introducir la interdependencia ahí. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama el efecto llamada que también tenemos que tener muy en cuenta en toda sociedad que se suele generar. El efecto llamada es, si aquí hay personas con hijos y familias heterosexuales, lo que van a traer son personas con hijos de familias heterosexuales. Por mucho que tú digas, a mí me apetece tener una amiga lesbi, pues no te va a pasar. ¿Por qué? Porque los contextos tienden a hacerse homogéneos si tú no los politizas, polemizas, problematizas y luchas para que no sean así. Entonces, estas personas tenían una ingeniería social brutal montada para poder realizarlo. Dentro de los espacios compartidos también tenían, por ejemplo, los coches compartidos, ya que está el señor mayor, que no me acuerdo de su nombre, que está encantadísimo de que él siempre tenía ordenado la parte de su taller. Era su pequeña pasión. Entonces, estos sí tenían de manera transversal la intergeneracionalidad y las diversidades múltiples. Y tenían eran dos edificios que eran contiguos y había uno que tenía grúas, que tenía personas técnicas especializadas para poder hacerse cargo de dependencias más marcadas y una y otra tenían trabajos de voluntariado que realizar en ese espacio. Y también con la red del barrio tenían una red de contactos para participar en ese voluntariado. Había gente que simplemente vivía en su casa, pero quería participar en ciertas acciones de las viviendas colectivas y colaborativas. Este era como el más, oh Dios mío, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Vale? Y luego había otro que era el proyecto megalómano por excelencia, era Munks Hogar. Munks Hogar, la manera que tenían de integrar esa diversidad era, estas son 250 personas y como veis tienen mini manzanas dentro de una gran manzana. Esta es la casa común, ¿vale? Y estas son pequeñas casas que van, ojito, una es una casa de propietarias, ¿no? Vivienda de propietarias para todas aquellas personas que querían ser propietarias. Otra es de familias, que tú podías estar ahí sin ser familia, pero casi todo eran familias. Otra era de personas mayores, 65 plus. Y otra era de personas jóvenes.
que solo podías entrar si tenías menos de 30. Luego ya podías evolucionar ahí, pero luego te movías de una casa a otra. Y otra era sociedad cooperativa, renta. Entonces, ¿esto qué traía? Que tú podías tener tu parte de homogeneidad y de necesidades cubiertas. Por ejemplo, había las personas mayores, estabas en la casa de las personas mayores y tenían unos menús. Eso eran unas comidas. Nos hacían unas comidas ambientadas en vikingos, en la comida vikinga de no sé qué, todo el mundo aplaudiendo. Había una ritualización de todo lo que tenía que ver, porque las personas mayores tienen tiempo y tienen mimo. Entonces, pues como que estaban ahí, todo evento social era una celebración. Y luego tenían las personas jóvenes que la comida comunitaria era un viernes a la semana solamente porque el resto había pues un montón de cosas, tenías la bici soltada por en medio del espacio y tenías también pues poesía que se hacía de repente o conciertos que se hacían de repente en el salón comunitario de manera espontánea, ¿no? Un poquito más adaptado a la vida universitaria o a la vida que esas personas tenían. Pero lo que te permitía era que luego había actividades comunes, como por ejemplo tenían una hípica, tenían un grupo de CrossFit en la que estaban de manera intergeneracional, tenían como un montón de cosas súper locas que tenían también como compartidas entre todas. Entonces era una mezcla de escala súper loca que se había conseguido también formar y que yo os recomiendo que la veáis porque es muy interesante. Y ecológicamente unas cosas también de autogestión brutales que no las sé describir. Así que no va a pasar. Entonces, lo que quería decir con esto, y ya como aportaciones finales, porque vaya chapa que os estoy metiendo, la primera idea es la de politizar el hacerse mayor. Pasar de un envejecimiento activo a un envejecimiento activista. ¿Por qué un envejecimiento activista? Porque un envejecimiento activo lo que reclama es la actividad psicotécnica, motriz, y para poder seguir manteniendo esa juventud, ¿no? O esa validez. Sin embargo, el envejecimiento activista lo que reclama es la politización de las condiciones de vida que tienen, el punto de partida, una voz propia y una responsabilización también de la vida, no un victimismo. Entonces, el envejecimiento activista tiene que aprender, o sea, bueno, la lucha del envejecimiento tiene que aprender de luchas como, por ejemplo, el movimiento LGTBI, porque hasta que las personas del movimiento LGTBI no se identificaron con esas cosas que las denigraban, maricones, bolleras, trans, cuando se identificaron con eso y lo hicieron suyo y lo reapropiaron, es cuando tuvieron un lugar propio y dijeron, sí, pues mariquita, ¿y qué? Y entonces desde ahí comenzó la parte del orgullo, la parte de la voz propia, etcétera, etcétera. O sea, tenemos aprendizajes previos de todo eso. Luego también por una parte muy importante, que es que estamos acostumbradas a hablar de las personas mayores sin que ellas estén presentes. O sea, yo no me canso de repetirlo, yo soy la primera, ¿vale? Que me apropio de su voz. Y esto es muy importante porque sucede lo mismo con el colectivo de prostitutas. Aquí todo el mundo las legisla, pero nunca están presentes a las trabajadoras, ¿no? Sexuales. Entonces, eso también tiene que estar presente. Esta idea de no voy a hablar por y voy a intentar escuchar más, ¿no? Voy a intentar que haya una agencia ahí. Luego está la escala de cuidados y los espacios intermedios, lo que hablábamos entre el espacio público y privado, la importancia de los espacios intermedios, también para que la persona decida cuándo se quiere socializar y cuándo no. Porque hay una cosa muy importante. Hoy quiero ir sola por el pan y estoy, además, súper borde, no quiero ver a nadie. Me bajo por las escaleras de atrás en las que no coincido con nadie. Porque, coño, como me tengo que parar todo el rato con la gente, imagínate que me ha dejado mi novio y yo estoy hecha una mierda, yo no quiero ver a nadie. Tendré derecho a la intimidad, que esto es otra cosa que no aprendemos. ¿Dónde está el panóptico? Yo soy de un pueblo pequeño, 6.000 habitantes. La palabra es pueblo pequeño, infierno grande. Taca. A mí, sabían cuándo me iba con un tío, sabían cuándo se me caía el DNI, sabían cuándo me emborrachaba. Entonces, tendremos espacios de intimidad también, ¿no? Reivindiquemos esa intimidad como parte de la colectividad, esa individualidad colectiva. Luego, la colaboración múltiple. Comprender los límites de cada propuesta, no hay que idealizar las propuestas, hay que verlas como una idea, como un proyecto, pero no hay que esencializarlas. Esto es muy importante, porque si no acabamos con el y tú de quién eres y acabamos haciendo algo que maravillosamente bien lo hace la izquierda históricamente, que es estar a hostias entre nosotras. Entonces, ya vale, vamos a ver qué me puede aportar aunque no sea mi proyecto. Luego, necesidades específicas versus necesidades múltiples, esta idea de la escala, de cómo combinar necesidades y que no hay una guerra de recursos entre medias. Y luego el enfoque de las infraestructuras blandas y duras, que no lo voy a explicar. Si queréis merchandising, se lee el libro. Pero hay una cosa última que quería decir, que es la parte del Lost in Translation. Hay una parte muy importante, nosotros hablamos de arquitecturas del cuidado y no de viviendas colaborativas. ¿Por qué? Porque entendemos que toda arquitectura puede ser una arquitectura del cuidado. Y también entendemos que, por ejemplo, en la coyuntura española o del Estado español hay infraestructuras de cuidado de por sí. Tenemos los chocos, tenemos las del Cartes, tenemos las corralas. Hay un montón de infraestructuras que pueden ser repensadas como equipamientos colectivos o como equipamientos comunes, ¿no? Para esa transición a los espacios intermedios. Y eso es muy importante, porque un colectivo con el que estuvimos trabajando, Mendico Artean, se fue
a Sokenstugan, que es uno de los referentes de Senior Cohousing, y volvieron las mujeres diciendo, ay, pobrecicos, que comían un cacho de solomillo así y no comían nada, a las 5 de la mañana se levantan para sudar al sol. El buen vivir que plantean estas personas, estas mujeres de Navarra, es estar el domingo con un puro en la boca, jugando a las cartas al mus y bebiendo vermut todo el día y comiendo a las 5 de la tarde una chuletada. Esa es su manera de entender el bienestar, que no tiene nada que ver con el bienestar de una danesa, de una sueca, pero no serviría un copiar-pegar de su modelo de vida. Entonces, vayamos también a situar a las cosas en cada medida, ¿no? En ese sentido. Y ya con todo esto, muchísimas gracias, Miguel Esquer, moltes gràcies. Quería decir que creo que no hay otra manera mejor de empezar el workshop que con tu intervención. Ha sido un material brutal que creo que va a lanzar cantidad de líneas de investigación y que nos has dado un material muy útil para empezar un debate que, como bien has dicho, está en manos de los estudiantes ahora mismo. No me dejéis mal, o sea, hablar, por favor, que si no... Bueno, chicos, que no pasa nada, que podéis hablar, que no pasa nada. Aquí hemos intentado, ¿eh? Esto es parte de intentarlo, venga. Ahora, Josep. Yo creo que está la cosa de timidez. Hay algo de timidez porque no me creo que no hayas provocado, porque a mí me has provocado millones de sensaciones y de cosas y de conversaciones que son imposibles incluso de empezarlas porque me has lanzado a tantos lugares tan interesantes y con ganas de compartirlos contigo y de preguntarte cosas que es que no sé ni por dónde empezar. Igual les pasa eso, ¿eh? Que estamos abrumados con la cantidad de buenas informaciones que nos has pasado, ¿eh? Yo creo que si yo pudiera, me parece que hay algunos temas con los cuales estoy pues, básicamente de acuerdo, pero hay uno que me llamó mucho la atención y es cierto que no tenemos en cuenta a las personas de la tercera edad cuando tomamos, o bueno, como los queramos llamar, cuando tomamos decisiones sobre ellos y con el tema de la cuarentena, por ejemplo, aquí en Colombia, pues los hemos encerrado sin siquiera preguntarles y los hemos casi que condenado a esa situación. Desde mi punto de vista personal, mi madre fue víctima de esa cuarentena y su salud mental, digamos que sufrió bastante por esa situación en la cual nadie realmente le preguntó. Entonces creo que eso es un tema muy bonito para entender y para tal vez como para proyectar arquitectura después. También opino que hay algunos aportes, particularmente con tratar de tomar el destino de nuestros padres en nuestras manos cuando no es nuestro camino. ¿Ven? Yo también, el evento que comentaste en la conferencia de que quieren irse a vivir al campo a tomar sus vermuts y sus tabacos y todo eso, bueno, mi madre quiere hacer eso y estamos precisamente en esa conversación ahorita en la familia y pues la verdad yo creo que es importante que si ella lo quiere hacer, que lo haga. Ese activismo me parece que está muy bien. Creo que nos das durísimo a los hombres en tu conferencia, hay un tinte ahí un tanto feminista poderoso que otro día hablaremos, pero particularmente me parece interesante cómo hay ciertos golpes de martillo claros en puntillas muy específicas para poder atender desde el punto de vista de la acción arquitectónica, ¿cierto? Y de cómo nosotros como arquitectos tenemos una capacidad de influir socialmente en todos los habitantes y en todos los usuarios de lo que hacemos. Y eso me parece muy bonito, como transgredir esas edades y esos límites que a veces están como muy sectorizados, como muy segregando a las personas, o sea, como que diseñamos para personas de 20 a 65 años. Y los que están abajo y están arriba, ¿qué onda? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, no sé si lo que hice fue romper el hielo o poner un poco más de hielo, pero sí quería como platicar un poco de esto, ¿vale? Sí, yo, bueno, soy Laura, argentina. Y nada, yo quería comentar de que me pareció muy bueno mostrar estos ejemplos de viviendas por ahí colectivas, donde se intenta hacer como un hábitat más colectivo, porque yo también, por ahí como feminista, siempre pienso como que en mi entorno más joven, ¿no? Y esto de poder pensar más allá, de que también yo voy a llegar a ser una persona de mayor edad y que también debería empezar a pelear por esos derechos en el hábitat. Yo, por ejemplo, con mi vieja, siempre como que tratamos de comunicarnos y de que esas generaciones choquen
y hablar estos temas de, mamá, vos podés también hacer cosas que hago yo como joven y no está mal. Entonces, esto también de poder como que las viviendas puedan tener espacios donde la juventud con las personas mayores puedan como tener relaciones, porque la comunicación creo que cambia pensamientos y me parece como muy positivo, porque yo lo veo en mi familia, que mi vieja es como, no, soy grande, no puedo salir con mis amigas porque tengo que hacer tal cosa. Y es como, no más, o sea, si hubieras nacido capaz en esta generación o yo hubiera comunicado antes más con vos para que cambie como esa percepción de cómo ser una persona mayor, me parece por eso importante la comunicación. Por eso es que hay que dejar como de individualizar que las personas tienen que ir por un lado porque tienen tal edad y otras porque tienen tal edad. Entonces eso me parecía muy bueno de los ejemplos que mostraste. Bueno, yo soy Lucía, también de Argentina. Quería agregar con respecto a lo que decía Lau recién, que a mí me llamó mucho la atención cuando mostraste ese video porque, bueno, mi mamá es actriz y tiene como todo un grupo de amigas, tiene 61 años y tiene como todo un grupo de amigas que son la mayoría más grandes y muchas veces cuando se juntan, como que mi hermano o yo, como que las miramos y decimos, wow, qué intensidad o qué jóvenes, como que, y nos sorprenden por ahí actitudes que decimos, no pueden tener 65 años, 70 años y estar haciendo eso, como que, y como que nada, como que esto que vos decías, como de no tener como la mirada que juzga en el video, es tal cual eso, o sea, va, qué sé yo, nosotros cuando las vemos a ellas como actrices, es como que por ahí las miramos distinto. Ahí con lo que ha dicho Lucía, hay una cosa muy interesante dentro de, nosotras estamos haciendo como para cambiar transitar de centros de día o hogares del jubilado, ¿no? A una idea de centros de colaboración mayor, ¿no? Con un espacio un poco más intergeneracional. Y una de las cosas que se plantean es, chavales, tenemos una visión de las personas mayores que no coincide con la realidad. Yo me acuerdo, un amigo, bueno, un conocido mío, porque se fue al concierto de Iron Maiden, que el cantante era de su quinta, y lo pararon, o sea, él es súper elegante y además salió del armario con 72 años, o sea, es un señor mayor de estos con bigote y camisa cuadros, con el pantalón por dentro y el cinturón, ¿sabes? ¿Os imagináis? El calvo, el típico profesor de toda la vida, como, ¿no? Muy... Cuando entró, el segurata lo paró y le dijo, ¿a dónde va usted? Y dice, a ver, Iron Maiden. Y no le dejó entrar, le dijo, voy a llamar a su mujer. Le otro, ¿qué mujer? Pero si yo no tengo mujer, yo tengo marido. Claro, el segurata flipó, ya no entendía, no sabía por dónde le pegaba al aire. Y se lo llevaron. Y el otro decía, mientras se lo llevaban gritando, el otro, o sea, mientras se lo llevaban, él gritaba, el de Iron Maiden es de mi quinta. Claro, y el tío está súper enfadado diciendo, yo no voy a ir a un centro de día para que me pongan a Manolo Escobar. O a ABBA, dicen, no, yo quiero a Iron Maiden. Entonces, el problema es que cuando alguien dice, jo, qué joven eres para tu edad, es como, no, el retrógrado eres tú. O sea, ese tipo de respuestas se tienen que ver, porque eso es microedadismo, ¿no? Oh, qué joven vas, qué ropa más moderna llevas. Entonces, es que estamos completamente desfasadas con las necesidades de las personas mayores. Ya está. A mí me entraba una duda que hacerte, que cuando enseñabas estas dos imágenes de la España vaciada y de dónde hay más población, pero que se contrastan totalmente, también me pregunto, y por el entorno en el que vivo y la gente mayor que conozco, tengo la suerte de conocer a gente mayor que no entra en estos encajes en los que los metemos, pues como decía Lucía, pues que son muy activos y que hacen una vida pues como la queríamos nosotros, simplemente siendo mayores, y en cambio tengo muchos otros que critican a estas personas por no estar dentro de lo que debería esperarse de una persona mayor, o si es una mujer, por no haber tenido una familia y por haber dejado pasar sus vidas y estar sola a esta edad. Entonces yo me pregunto, ¿qué se puede hacer para que, o cómo se puede mostrar a esta mayoría de la población, yo creo que es, que tiene este pensamiento de que, como el que tenemos los jóvenes, de que las personas mayores no deberían estar haciendo esto, porque claro, ver situaciones en las que estas personas mayores que sí que saben que tienen una voz, pues la utilizan o se quejan y tal,
vale, supongo que solo hace falta darles un espacio, pero ¿y qué pasa con todos los demás que ni siquiera saben que es posible que tengan una voz o que no pasa nada por no estar en la España de los 60? Vale, para mí hay tres cosas muy importantes. La primera es buscar alianzas. O sea, quiero decir, cuando hablo de buscar alianzas es a esa gente que ya que está intentando o que no se siente identificada con esa mujer que cuando se le muere el marido, hablo de eso porque el envejecimiento tiene el cuerpo de mujer, ¿eh? No por otra cosa, o me da igual. Puede ser un hombre que se le muere la mujer, que no se siente identificada con ir de luto un año, es que sitúate, a esa gente hay que buscarle alianzas, es muy importante. Y una alianza muy importante de buscar es entre iguales. Las alianzas entre iguales es sal de la familia. Porque por mucho que queramos, la hija no va a ser tu mejor amiga. Tú tienes que buscar entornos entre iguales que te entiendan, que estén transitando tu misma situación. Una de las cosas muy importantes que tienen las viviendas colaborativas, nosotras estuvimos cuando una chica llegó, una mujer llegó, estábamos nosotras en la cena y llegó súper volada porque estaba de morfina hasta el culo porque le acaban de extirpar un cáncer de mama y le acaban de extirpar un pezón. Yo estaba en shock diciendo, ¿cómo? Y se pusieron a hablar de lo mucho que echaban de menos la morfina y empezaron a hablar de enfermedades y me decía, ay, a mí cuando me dio el tercer ictus, no sé qué, y era una manera completamente normalizada de hablar de la enfermedad. Entonces, yo considero que empezar a normalizar en el espacio público este tipo de debates también ayudan y sobre todo, contrarrestar desde la cotidianidad el edadismo. Eso por una parte, buscar alianzas, etcétera, etcétera. Y por otra parte, creo que desde la administración pública y desde el ente público y desde todo aquello que podamos aportar, tenemos que intentar desnaturalizar todo aquello que tenga que ver y visibilizar todas las prácticas edadistas. Tenemos que sacarlas a la palestra. Igual que se sacó el racismo, igual que se saca el colonialismo, igual que se saca el clasismo, eso también tiene que estar encima de la mesa, ¿no? Y creo que ese es el camino, o sea, es que no hay tampoco, y luego obviamente referentes, o sea, por ejemplo, el movimiento de Me Too dentro de las mujeres mayores actrices que comentaba Lucía también fue súper importante, o sea, ha sido muy importante para que la Sharon Stone, que tiene ya casi sus 60 tacos o no sé cuántos tiene, diga, esto también es ser parte de ser actriz y así se puede ser actriz, ¿no? Para que no solo sea en el contexto español, por ejemplo, tenemos al Matías Prat, que creo que tiene 68 años, pero no tenemos a presentadoras de 68 años. No se convalidan esas realidades, ¿no? Porque una persona mayor hombre es un madurito sexy, pero una persona mayor mujer es una persona que, bueno, igual necesita un poco de recogerse el bajo, ¿no? Por algún que otro lugar, o desaparece, o es una abuelita adorable, pero ya no es sexy, ya no está sexualizada. Entonces, con los referentes es súper importante. No hay otra manera. Creo yo, igual sí, pero... Yo soy Mónica, ¿me escuchan? Sí. Hola, yo soy colombiana, pero vivo en Italia. Y dos cosas que quería aportar, era que una cosa que me llamó la atención que dijiste, cuando hablaste del despotismo ilustrado, cuando decías que los hijos tenían o pensaban que eran como los que sabían, como yo sé lo que le conviene a mi papá, porque mi papá ya está viejo y no sabe. Creo que eso también un poco se aplica, yo soy arquitecta también y se aplica un poco a los arquitectos, creo que no hay o hay pocas profesiones tan déspotas un poco como la nuestra muchas veces, porque nosotros el enfoque que muchas veces nos enseñan es como yo soy arquitecto, yo vengo acá a salvarle la vida a la gente o a mejorar las viviendas y tengo la respuesta completa y es una cosa que es lo más erróneo que hay, porque pues uno no tiene que tener en cuenta es para quién va a construir, no simplemente la idea que uno tiene, ¿no? Como lo que le enseñaron que es estéticamente positivo. Y otra cosa que creo que hay que destacar es que si bien está bien como pensar o sea, como que las personas mayores obviamente no hacen parte de la sociedad se consideran jóvenes o se sienten jóvenes, muchas veces, y esto lo hablo más por el contexto colombiano que el italiano, se cree más bien que uno va a ser como joven siempre y pues obviamente las personas mayores tienen algunos problemas. Lo digo porque, por ejemplo, en Colombia, muchos conjuntos cerrados desde la mitad del siglo pasado han sido construidos de 6 pisos sin ascensor, por ejemplo. Entonces hay muchos ancianos que cuando eran jóvenes compraron el 5.º piso porque eran jóvenes y ahora que son ancianos no pueden bajar casi nunca o entonces prefieren quedarse muchas veces encerrados porque pues ya saben que si bajan tienen que volver a subir los 5 pisos, los 6 pisos, incluso 7. Entonces también es este concepto de que nos creímos jóvenes, todos los que, o se creyeron jóvenes, digamos, muchos arquitectos que construyeron, por ejemplo, mi ciudad, Bogotá, muchas zonas
muchos barrios, muchos conjuntos que no tienen ascensores o tienen problemas para las personas que tienen movilidad. Y no solamente los viejos, porque yo mañana me puedo romper la pierna y no puedo, lo que decías tú, las cosas que pasan como los cuidados, como era que decía, los cuidados como intensivos o puntuales, ¿no? Entonces también eso como que un poco hay que tener en cuenta también esa parte de, si bien está la juventud en las personas mayores, también el cuerpo muchas veces no funciona, digamos, como antes. Esas eran dos cosas. Muchas gracias, muy interesante. Chicos, pasamos a la última intervención. Que yo me tengo que ir, es que tengo una reunión de viviendas colaborativas. Estoy un poco, entonces si alguien quería... Yo quería intervenir. Bueno, me llamo Alba, soy de Barcelona y, bueno, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención a veces es discusiones que yo he tenido con mis abuelos, porque mis abuelos serían de esa parte que tú has dicho de que tienen muy inculcado lo que deben hacer o lo que se supone que está bien para su edad, pero hasta el punto de cuando tú les dices que no tiene que ir por ese camino de negarse y criticar a cualquier persona que se salga del estándar que ellos han entendido como que está bien. Y, por ejemplo, a mí me cuesta mucho que entiendan que, por ejemplo, no, muchas veces yo me quedo a comer a su casa porque ellos viven en Barcelona y yo vivo cerca, pero a mí por tema logístico me va mejor comer en su casa. Y siempre que les llamo les pregunto si tienen alguna cosa mejor que hacer, porque si están ocupados no tengo por qué pasar. Y su respuesta siempre es, si tengo algo lo tengo que cancelar porque como eres mi nieta es mi obligación de hacerlo. Y es muy difícil para mí hacerles entender que si no me puedo buscar la vida y que no me va a pasar nada y que no es su obligación de tener toda la semana vacía para que yo pueda ir a comer un día a la semana si es que paso. Entonces es como que no sé muy bien y que tampoco tienen ganas de escuchar a la gente que piensa distinto porque consideran que está mal y punto, no tienen como otra visión. Entonces es algo curioso, no sé. Una manera de transitar a otros escenarios, Alba, puede ser, pregúntales sobre qué tal están, sobre qué han hecho, sácalos, literalmente, vamos a quedar a tomar algo antes de comer. O sea, empieza a normalizar otras situaciones que no sean en el espacio doméstico para cambiarlos de lugar. Y desde ahí empezar a construir una relación entre iguales. Uno de los problemas que sucede cuando se aplica mal el feminismo es la idea de, no, abuela o madre, te voy a liberar, ya no me tienes que traer un tupper, porque entiendo que el tupper es una manera de opresión y de distribución, ¿no? de delegar cuidados y responsabilidades. No me traigas más el tupper. Y de repente no te das cuenta que ese tupper es el vínculo que tiene tu madre o que tiene tu abuela para hablar contigo y para estar contigo. Y que acabas de cargarte el vínculo, la única manera que tenía de relacionarse contigo. Entonces, entender ese vínculo, cuidar ese vínculo y entenderlo más allá de eso, intentar decirle, ¿por qué no vamos al cine? Quiero ver esta película contigo, aunque diga no sé qué, pero intentar cambiar de escenarios sociales puede ayudar a reconstruir una relación que está heredada. O sea, que por mucho que ¿no? Como un chico y una chica no pueden ser amigos, están heredadas, por mucho que tú te lleves súper bien con tu colega. Entonces, estos estamentos se rompen cambiando de escenarios, creo yo. Y chicos, me tengo que ir. Bueno, yo quería pediros disculpas porque habéis estado escuchándome a mí de manera activa y atentas y atentos, y luego yo no os he podido devolver esto. Entonces, perdonad, si alguien quiere algo, tenéis mi email para hablar y para contactar y para pasaros información, lo que queráis. Y eso, y sobre todo es que he organizado yo la reunión. Entonces, me siento un poco mal, porque, ¿sabes? Si llego tarde, este tipo de detalles. Entonces, eso, muchísimas gracias por escucharme de manera tan activa.